Los cancilleres de 6 países de América Latina, frente a todo esto, firmaron una declaración en la que manifiestan su preocupación por las restricciones impuestas en Venezuela a la recolección de firmas para el referéndum revocatorio. Los ministros de Argentina, Brasil, Paraguay, México, Perú, Chile instaron al diálogo entre chavismo y oposición para promover la estabilidad política en el país. Esto se publicó ayer, pero quería traerlo de nuevo como contexto antes de saludar a nuestra invitada, Giovanna De Michele, internacionalista. Giovanna, muy buena tarde, gracias como siempre por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Idania, gracias a ustedes por la oportunidad. Giovanna, aquí hay cancillerías más allá de UNASUR, es decir, aquí está México, está Chile, está Perú. ¿Qué lectura le damos a esto? Mira, yo creo que la lectura más transparente es que definitivamente se ha empeorado la situación en Venezuela. El diálogo que supuestamente se debería estar llevando a cabo con el patrocinio de UNASUR ha demostrado no ser efectivo. No hay definitivamente una comunicación fluida como efectivamente la debería haber, aun cuando ha habido algunos acercamientos entre gobierno y oposición, pero no se ha logrado el objetivo. Esto ha aumentado la preocupación de los países de la región y probablemente veamos nuevos movimientos inclusive a nivel de la Organización de Estados Americanos. Ya de hecho ha habido algunos gobiernos que se han pronunciado pidiendo que el asunto salga, digamos, del ámbito de UNASUR y pase al ámbito de la Organización de Estados Americanos con mira a la activación efectiva de la Carta Democrática Interamericana. El propio deterioro de la situación venezolana, Giovanna, ¿tú crees que empuja esto al ámbito que estás mencionando y que lo saca de UNASUR? Porque por otra parte, ¿qué resultado ha tenido la gestión de UNASUR? Así es. Precisamente porque no puede exhibir, digamos, resultados absolutamente loables y cónsonos con el tiempo que ha transcurrido, es que se ha planteado la necesidad de definitivamente buscar un mecanismo alternativo. Ya el mecanismo a través de UNASUR no ha dado los resultados esperados. Se ha planteado la posibilidad de una mediación del Vaticano a través de la persona del Papa Francisco, pero esto no se ha logrado materializar tampoco porque falta, digamos, el acto oficial de la invitación por parte del gobierno. El deterioro es tan grande que ya inclusive ha trascendido la región y ha llegado a instancias como la Organización de Naciones Unidas, donde más de 30 países se pronunciaron también preocupados por el tema de la emergencia que se vive en Venezuela, por el desabastecimiento de alimentos y medicinas y las reiteradas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Es decir, es un asunto que va creciendo como una suerte de bola de nieve, que además tiene un agravante, es la falta de, digamos, reconocimiento por parte de las autoridades nacionales. El gobierno insiste en hacer ver que tiene control absoluto de la situación, que aquí todo está normal, que la situación no es tan grave como la oposición ha querido hacer ver y algunos organismos internacionales han señalado, y eso pues activa aún más las alarmas a nivel internacional. Giovanna, durante mucho tiempo, es decir, la comunidad internacional tardó, a juicio de muchos venezolanos, tardó mucho tiempo en darse cuenta exactamente de lo que ocurría en Venezuela. Cuando vemos comunicados como el que mencionamos anteriormente, de los cancilleres de la región, cuando sabemos la posición de la ONU, la posición de la OEA, ¿en qué se traduce esto para el gobierno de Venezuela? Fíjate, es importante, Idania, aclarar que la comunidad internacional no puede, bajo ninguna circunstancia, obligar a las rectoras, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral a acelerar los trámites para el referéndum revocatorio. Es más, la comunidad internacional no puede ni siquiera obligar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a realizar el referéndum revocatorio en una fecha determinada. Pero sin lugar a dudas constituyen una fuerte presión que termina de vulnerar aún más la credibilidad y la confianza que puede generar Venezuela a nivel internacional, lo cual
es absolutamente grave, porque un país que está en la crisis en la que está sumido mi país, pues necesita la cooperación internacional, necesita tener canales abiertos para establecer o lograr acuerdos, por ejemplo, de comercialización, de refinanciamiento de deuda, de importación, y esto no es posible mientras haya tanta desconfianza y se perciba tanta inestabilidad política en Venezuela. Esto lo que hace es aumentar entonces la presión, deteriorar aún más el posicionamiento internacional de Venezuela, cercenar aún más la credibilidad y la confianza del país y acentuar la inestabilidad política. Sin lugar a dudas, es una presión difícil de sostener, sobre todo en las actuales circunstancias que se están viviendo en el país. Evidentemente la comunidad internacional no puede presionar a las rectoras del CNE, como bien dice Giovanna, para realizar el referéndum revocatorio en una fecha determinada o no. Pero, pregunto, con esta agenda de manifestaciones de calle, de producirse confrontaciones que nadie quiere, pero pensando en lo que fueron las grandes manifestaciones del año 2000, 2002, lo que la comunidad internacional sí tiene claro hoy en día es que con la circunstancia por la que atraviesa Venezuela, sería difícil apoyar al gobierno de Maduro. Absolutamente de acuerdo. En caso de represión, en caso de alguna circunstancia difícil que pudiese manejarse. Absolutamente de acuerdo contigo. Se hace cada vez más cuesta arriba brindarle apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, porque el gobierno de Nicolás Maduro no solamente no puede exhibir ningún logro importante a nivel interno, no puede exhibir ni siquiera logros importantes a nivel internacional. En estos días ha habido una gran manipulación de unas supuestas victorias en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cosa que no fue del todo cierta, unas supuestas victorias en una reunión de la OPEP, cosa que no fue del todo cierta, y no puede exhibir ni siquiera ningún logro a nivel interno. El país está sumido en la peor crisis de toda la historia. Es sumamente difícil apoyar a un gobierno en estas condiciones, pero es que además de todo esto, ya hay fuertes críticas a nivel internacional al comportamiento del gobierno venezolano, por ejemplo, en materias como derechos humanos. El gobierno está comprometido, el Estado está comprometido a través de diversos acuerdos internacionales a honrar y promover los derechos humanos. Y hay cualquier cantidad de evidencias e inclusive hay causas abiertas a nivel judicial en el ámbito internacional que dan cuenta de que hay una sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela. Es muy difícil, cada vez es más difícil brindarle apoyo. Por eso es que vemos, y Dania, perdón que me extienda un poquito, pero por eso es que vemos que cada vez se cierra más el círculo de los gobiernos que apoyan de manera, digamos, incondicional al gobierno venezolano. Prácticamente se ha reducido a los países del ALBA, a los aliados ideológicos de Venezuela, pero inclusive países que en otros momentos fueron aliados de Venezuela, ahora o se pronuncian en contra o sencillamente se mantienen un poco al margen de la situación. Así es. Quiero agradecer a Giovanna De Michele por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde.